Estimados amigos, hemos llegado ya prácticamente, Manuel, al final de la serie de programas cuaresmales que iniciamos prácticamente ya un lejano primer domingo de Cuaresma, y hoy en una edición especial dedicada a las consagradas imágenes del Señor sepultado y Santísima Virgen de Soledad. Así es, Julio, queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta edición especial. Como bien lo mencionabas, Julio, pues el tiempo ha ido caminando, ha ido prácticamente como agua entre los dedos, y hoy nos encontramos ya prácticamente al final de esta Semana Santa. Prácticamente en este programa especial de Viernes Santo, y que estamos iniciando, bueno, estamos prácticamente a la mitad de lo más importante de toda esta época de penitencia, reflexión, que como lo es el Triduo Pascual. Sin duda alguna, Julio, para eso es que precisamente nos hemos preparado a lo largo de todo este tiempo para precisamente pues poder vivir la Pascua de nuestro Señor. Hoy tenemos un programa muy especial, como lo habíamos mencionado, dedicado a la consagrada imagen del Señor sepultado. Como parte también del contenido para hoy tenemos el Sermón de las 7 Palabras, como inigualablemente lo solía interpretar Fray Miguel Ángel Murcia. Así es, Julio, cabe mencionar pues que también nuestros hermanos en este programa van a poder enterarse de todas las actividades, quizá un poquito más orientado a la liturgia, ya que es una semana que, entre otras cosas, te puedo mencionar que, por ejemplo, los días lunes y martes santo se recuerda las lágrimas de María Magdalena, así como también de San Pedro. Asimismo, esta semana particularmente, no sé si te habrás dado cuenta, si has visitado en algunas ocasiones algún templo, pero podemos observar que los camarines que resguardan a las imágenes de las iglesias pues se encuentran tapados. Todas estas situaciones pues las vamos a ir ya platicando más adelante. También queremos hacer mención especial del Cristo de las Ánimas, que sin duda alguna en su tiempo pues fue muy venerado. Precisamente hablando de esa parte histórica, también tenemos una cápsula sobre la anatomía del Señor sepultado en rasgos muy generales, y también una cápsula en la soledad de María. Esto y más a continuación en este programa de edición especial del día Viernes Santo. Bienvenidos. Abra su boca el Señor y lance maldiciones contra ellos y los aniquile. Ha entrado el pánico en aquella pobre gente, pero el Señor abre sus labios y dice su primera palabra. Son 7, es el testamento de Jesús, ya el último antes de morir. Sus palabras son las siguientes: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Papá, Paco, il a été mort. Dios mío. ¿Cómo es posible
les perdona y aún los excusa delante de su Padre Celestial, porque no saben lo que hacen. Solo un Dios podía hablar de esa manera. Cuando la atormentan, cuando está crucificado, todo el cuerpo sobre aquellas heridas, sus primeras palabras son de perdón. Perdónales, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Es el perdón de Jesús a todos nosotros. Antes de morir, esperamos en Dios que también nos perdone, para que vayamos al Padre. Y sigue hablando el Señor. Junto a él hay dos ladrones, dos asesinos, que están crucificados con él, Dimas y Gestas. Ellos mismos insultaban hace un momento al Señor, pero Dimas, al oír las primeras palabras del crucificado, se conmueve y se dirige al Señor con esta súplica: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué hermoso es eso. Es lo que tenemos que hacer todos cuando pecamos. Señor, acuérdate de mí, no me condenes eternamente. Y Jesús, volviéndose su cara a Dimas, al buen ladrón, le dice estas palabras: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdona a aquel que se lo pide y le ofrece el paraíso. Hoy mismo, cuando mueras, estarás conmigo en el paraíso, porque estás perdonado. Él siempre perdona, amados míos. Y sigue hablando el Señor. No. ¿Para qué? Yohanan. Barlu. Mac. No podía olvidarse de una persona muy querida que tenía junto a la cruz. Era María, era su madre, pobrecita. Apelo al corazón de las madres. Si alguna vez habéis visto al hijo sufrir, yo las he visto llorar junto a sus hijos. La Virgen contempla el dolor de su hijo, los dolores tremendos que está padeciendo, y Jesús se acuerda de ella, porque va a quedar sola en la vida. Le dice: mujer, dirigiéndose a Juan, ahí tienes a tu hijo. Y dirigiéndose a Juan le dice: Juan, ahí tienes a tu madre. Y María, como la estatua viviente, de dolor sin fin y sin consuelo, recibe aquellas palabras de su hijo con una ternura inmensa y con lágrimas en sus ojos. Ahí nos ha recibido a todos los hombres por hijos de ella, y nosotros hemos adquirido una madre en el cielo, en la Madre de los Dolores, en la Santísima Virgen.
Sigue hablando el Señor. سبقتني Se siente muy solo. Hizo sentir el abandono, como que la divinidad lo dejaba solito. Y le dice a su padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No hay cosa más triste que en el dolor, en la enfermedad y en la pena, verse uno solo, sin que haya una palabra amiga o de un pariente que le dé un poco de consuelo. Él no tenía a nadie allí, lo dejó solo para que sufriera ese terrible dolor. ¿Por qué me has abandonado, Padre mío? Sigue hablando Jesús. Tiene sus labios secos del sudor, del derramamiento de su sangre por la calle de la amargura. Y dice esta palabra: Sicio, tengo sed. Y uno de los soldados, en vez de agua, le da hiel y vinagre en su lanza y una esponja. Toma, contra la sed que tienen. Se cebaron en el pobre Jesús. Tengo sed, pero en esas palabras, tengo sed, tenía sed de almas, tenía sed de corazones, tenía sed de nosotros, de que nos acercáramos a Él y que lo amáramos. Sigue hablando el Señor. Dirigiéndose a su padre, le dice estas palabras: Consumatum est. Padre, todo se ha cumplido, tal como lo ordenaste. He predicado el Evangelio del reino de los cielos. He recorrido los caminos polvorientos buscando a la oveja descarriada y al hijo pródigo. He cumplido con la redención de la humanidad. Padre, consumatum est, todo está cumplido. Y por último, they're dead. cuando el Calvario se estremecía ante aquellas palabras del crucificado, cuando estupefactos no se explicaban cómo podía un hombre que sufría tanto perdonar, olvidar, excusar. Y cuando todo estaba en silencio, nos dice el Santo Evangelio que se oyó una gran voz en el Calvario cuando Jesús habló ya su última palabra y dijo: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Como en toda esta serie de programas, el reverendo padre Edwin Roldán nos estuvo acompañando tanto con la lectura del Santo Evangelio como con una breve reflexión acerca de lo que acontecía ese día en particular. Sin embargo, este Viernes Santo pues quizá es la reflexión más importante, ya que evocamos precisamente la muerte, el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Los dejamos entonces con la reflexión del padre Edwin Roldán. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Hoy estamos ya a las puertas del segundo día del Tríodo Pascual, el día Viernes Santo. Por eso tomaremos nuestra reflexión del Evangelio según San Marcos. Crucificados con él, también lo insultaban, y al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, lo sujetó a una caña y se le acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Palabra del Señor. Pareciera que la muerte de Jesús fuera un fracaso. De balde tantos milagros, curaciones, predicaciones, y alguno pudiera decir, terminó en una cruz. Queridos hermanos, recordemos que Jesús era Dios y hombre. Y desde su humanidad, la muerte, pero su divinidad, la resurrección. La muerte es el paso a la resurrección. La muerte es el morir. Ya Jesús lo había dicho: si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Y Jesús tenía que pasar por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento, para llegar a la resurrección. Como Hijo de Dios, había sido enviado no para condenarnos, sino para salvarnos. Y una de las maneras de la muerte o de los castigos en aquel momento era la cruz. Habían otros castigos, pero el castigo más fuerte, ya podemos decir que la pena máxima era morir en una cruz. Y Jesús vivió el castigo máximo, contado entre los malhechores, como había dicho la Escritura. Y Jesús muere allí en la cruz. Muere al pecado, muere, podemos decirle, al odio, al rencor, a la maldad. Ahí muere, todo muere, pero desde el punto de vista humano. Pero Jesús nunca ha muerto. Jesús nunca morirá. Jesús siempre vivirá. Y la muerte, queridos hermanos, es la que todos nosotros tenemos que experimentar. ¿Quién de nosotros piensa que no va a morir? Tal vez la hora, el día o la forma, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todos vamos a morir. La muerte para un cristiano es parte de la resurrección. Ya San Pablo lo había dicho: miren, si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Entonces todos tenemos que pasar por la muerte. Muchos de nosotros la muerte a veces la sentimos muy dura, muy triste, porque nos desprendemos de nuestros amigos, de nuestros familiares o de nuestras comodidades. Jesús se desprendió de su ser para morir y resucitar. Pues nosotros también tenemos que desprendernos para morir. Y hay que ver la muerte desde dos puntos de vista. Si lo queremos ver desde el punto de vista humano, la muerte es una tristeza, un dolor, un vacío, podemos decir un sentimiento que no encuentra consuelo. Y nuestro llanto, y nuestros lutos, y nuestros reproches a Dios.
Pero eso es quedarnos en una actitud humana sin esperanza. Pero si lo miramos desde el punto de vista cristiano, la muerte es un dormir para despertar. Y despertar, un despertar glorioso para contemplar el rostro de Dios. En la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas habitaciones. Y me voy para preparar un lugar para que donde yo esté mi servidor. Y esa es la esperanza, queridos hermanos. Por eso, si lo miramos desde el punto de vista cristiano, la muerte es alegría. La muerte es esperanza. En medio de nuestro dolor, también la alegría de saber que vamos a contemplar el rostro de Dios donde ya no hay llanto, donde no hay pena. ¿Ya? Es esto la muerte. Seguramente ustedes como yo que hemos experimentado la muerte de un ser querido, pues nos llena de tristeza, de vacío, de no verlo, pero un día lo contemplaremos. Vuelvo a decir, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y si nosotros no estamos convencidos de que al morir vamos a resucitar, de nada sirve. La muerte de Jesús entonces no es como la muerte de nuestra. ¿Cuántos de nosotros al morir pues tenemos un funeral lleno de flores, una caja tal vez un poquito lujosa, muchas personas llorando, muchas flores, una solemne misa, un bonito entierro? No, la muerte de Jesús fue como su nacimiento, en soledad, en pobreza, sin gente. El enterrar a Jesús, ¿ya? Bajarlo de la cruz y experimentar el dolor de María. María, cuando nació Jesús, seguramente lo abrazó, lo besó, estaba naciendo. Y ahora cuando es bajado de la cruz, también María lo abraza, lo besa. También está naciendo, pero naciendo a una nueva vida de resurrección. Qué bonita esa bella imagen de la piedad. Es impresionante lo que significa, queridos hermanos, este segundo día de Triduo, donde celebramos la muerte de Jesús. También celebremos su victoria. Jesús vence a la muerte, Jesús vence al pecado, Jesús vence al odio, a la venganza. Vuelvo a decirles, la muerte solo es el paso a la resurrección. Y sobre todo, esta muerte es la expresión más linda del amor de Dios. Dios que envía a su Hijo para morir como un malhechor, por ti, por mí, por todos. ¿Ya? Morimos entonces para nacer. Y la gran alegría es que Jesús ha muerto, pero va a resucitar. Que Dios los bendiga y que podamos expresar nuestro amor a Dios valorando su muerte y sobre todo experimentando su amor para dar el amor a los demás. Que así sea para todos. Amén. El Señor sepultado de la recolección, que según se sabe era conocido antiguamente como Cristo de la penitencia, es indudablemente una imagen de gran veneración, pero es además una escultura de gran valor histórico y cultural, una obra de arte excepcional. Su complexión es fuerte, con más de 1,80 m de estatura, que cuando se le observa suspendido de manos y pies sobre la cruz, muestra mejor la tensión de los músculos en un intento por no caer, al punto que las venas resaltan como si fueran a explotar.
Las piernas se doblegan y con los brazos extendidos se percibe el esfuerzo por sostenerse. La contracción del abdomen se remarca y el tórax se hincha como aprisionando el oxígeno que le resta hasta que llegue el momento de la expiración. Los músculos de las manos están entumecidos y mientras la izquierda se contrae con la presión del clavo, la derecha se esfuerza por estirar los dedos medio, índice y pulgar para mostrar en un lenguaje no verbal su último gesto simbólico. Sangre entremezclada con unas gotas de agua, aquel torrente atraviesa el paño de pureza y llega hasta sus pies. Su rostro, atravesando con líneas de sangre que se pierden entre el bigote y la barba ensortijada, dibuja el abatimiento. La nariz encorvada y las cejas obscuras remarcan sus ojos a punto de cerrarse, y una lágrima escurre y se deposita sobre su mejilla derecha. Su boca amoratada y entreabierta que deja ver la dentadura ensangrentada expresa el último gemido. Uno de los impresionantes momentos en el acto del descendimiento en el que Fray Miguel Ángel Murcia decía: enseñadles el cuerpo lastimado al pueblo para que conozcan lo que hacen nuestros pecados.
Queridos hermanos, nos encontramos en un lugar muy especial del Templo de la Recolección, y es que acá, Julio, se venera quizá una de las imágenes que en la actualidad probablemente pues ha quedado en el olvido. Sin embargo, a lo largo del tiempo pues ha tenido cierto arraigo con los devotos. Hablamos del Cristo de las Ánimas. Y que es una imagen, Manuel, que causa una gran impresión, y que de hecho en este lugar donde nos encontramos es donde muchos familiares vienen a encomendar el ánima de algún familiar que ya se adelantó a la vida eterna. Así es, Julio, y es que precisamente en esta capilla, en el mes de noviembre, por ejemplo, cuando dedicamos uno de estos días a los fieles difuntos, pues acá tuvo lugar el novenario, que también por mucho tiempo se había dejado de realizar, o bien se practicaba en otro lugar de este templo. Sin embargo, lo importante de estas fechas, Julio, es que precisamente Lunes Santo es el día que quizá es el más importante de todos los lunes, ya que los lunes en general a lo largo del año pues se tiene una veneración especial no solo a él, sino a todos los Cristos de las Ánimas. Podemos mencionar también, por ejemplo, que el maestro Luis Escobar Flores, en su marcha fúnebre Sagrada Misericordia, esta fue dedicada también al Cristo de las Misericordias, que se venera en dicha capilla, y que también el Lunes Santo pues tuvo a bien recibir veneración. Definitivamente datos muy importantes que vale la pena resaltar hoy en este programa, que no es alusivo al mes de noviembre, pero que el Cristo nos muestra esa pasión, la muerte que sufrió Jesús en la cruz, que antes era vista como algo vergonzoso, Manuel. Así es, sin duda alguna, Julio, pues como bien lo mencionabas, esta forma de muerte quizá era la peor que un ser humano podía experimentar. Sin embargo, pues Dios en su perfecto plan pues destinó a su Hijo Jesucristo para que pudiera vivir de esta forma y con eso pues redimir a toda la humanidad. Y estas imágenes de pasión que nos recuerdan precisamente la pasión de Cristo, que se entregó como único cordero para que ya no existan más sacrificios a lo largo de la humanidad. Y parte de la historia, Manuel, por ejemplo, del Señor sepultado, es que nos narra que Él antes era también un Cristo crucificado y que fue modificado, de hecho, para poder cumplir con el acto de descendimiento y posteriormente el solemne acto del entierro. Así es, y tocaste un punto bastante importante, y es que también podemos mencionarle a todos nuestros devotos que, por ejemplo, al Señor sepultado muchas veces se le ha denominado como el Cristo de la penitencia. Sin embargo, pues esta advocación o este nombre lo reciben todas estas imágenes que tienes a bien describirnos. Como lo mencionaba Manuel, definitivamente pues historia que vale la pena rescatar y trasladarle a ustedes, amables televidentes, que nos han estado sintonizando viernes a viernes y hoy ya prácticamente finalizando esta serie de programas. Así es, Julio, así es que, queridos hermanos, pues también queremos dejarles la invitación para que continúen en sintonía de este programa especial. Si bien en Guatemala la figura del Cristo clavado en la cruz se hizo muy frecuente, la imagen de Jesús muerto o yacente lo fue mucho menos. Cuando asoma el interés por esta devoción, en muchas iglesias deciden no mandar a hacer uno, sino modificar algunos de sus crucificados ya existentes. Este es el caso de la Recolección, más aún al conocer que en el Valle de Panchoy fue fundada bajo el nombre de Colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide, por lo que es fácil incluir que contaban con varias imágenes de esta devoción, muchas de las cuales fueron trasladadas a la Nueva Guatemala después de los terremotos de 1773, además de las que se pudieron mandar a hacer ya en este nuevo asentamiento. Bajo estas circunstancias y en una época aún no establecida, se eligió cuidadosamente la escultura de un Cristo que fue descendido de su cruz y modificado para que también fungiera como Señor sepultado. Se le dio movimiento en el cuello, los hombros, la pierna derecha y se eliminó del costado del nudo del paño de pureza. Todo esto para que pudiera cumplir con el acto de la crucifixión y descendimiento, así como poder realizar el rito del enterramiento de Jesús.
Como la mayoría de las imágenes, ha sufrido el paso y los embates del tiempo, por lo que seguramente fue intervenido en varias ocasiones, pero por falta de información y pérdida de muchos documentos durante su historia, no se ha podido establecer detalladamente. Se sabe que para mediados del siglo pasado se hicieron algunas modificaciones en sus labios y cejas, que hoy apreciamos, y para 1997 se sometió a una restauración formal para detener un proceso de deterioro muy avanzado y fortalecer su estado de conservación, el cual se preserva y se atiende correctamente hasta el día de hoy. Dos momentos en una imagen, clavado en una cruz o yacente sobre el sudario, la imagen del Señor sepultado, con más de 200 años de historia y veneración, fortalece la fe de sus devotos a través de su imponente presencia, que dolida y callada incita a la oración profunda. Esta información fue extraída de El Heraldo Recoleto en su edición número 3. Nueva Guatemala de la Asunción de la Cuaresma del año 2013. La soledad es el refugio de las almas grandes y selectas. Jesús amó la soledad y el silencio, y se retiraba con frecuencia a los montes a orar a Dios. En la soledad y retiro del desierto, Jesús se prepara para las tentaciones y para sus 3 años de vida pública. Dice el profeta: la llevaré a la soledad y allí le hablaré al corazón. María Santísima es modelo de todas las virtudes y salió maestra en la escuela de su Hijo Jesús. La gran soledad de María comenzó realmente a la muerte de Jesús y cuando baja de la cruz y se retira al cenáculo. Aquí María es la soledad absoluta. Ha sufrido muchísimo junto a su Hijo en la cruz, pero la vista del mismo le servía de consuelo al mismo tiempo que de dolor. Ahora se juntan todas las penas sin su amado Hijo Jesús. Dios, que amó inmensamente a María, ahora la llena de amargura y soledad. Convenía que un ángel consolara a la madre con la esperanza del fin dichoso. La Virgen María en su soledad es más grande y más santa y más valiente que todos los mártires, más firme que todos los confesores, más fiel que todos los apóstoles, más pura y santa que todas las vírgenes. Ella es la misma santa soledad con su corazón lleno de amargura. Oh vosotros, los que andáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al mío. No me llaméis graciosa, sino llamadme amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Mirad, hermanos, a María en su soledad. Mirad sus ojos llenos de lágrimas y sangre. Mirad aquel rostro surcado por infinita amargura. Y hace tiempo que un ángel la llamó llena de gracia con una sola palabra. Hoy está su corazón lleno de penas sin medida. Un día oyó la voz angelical: bendita tú eres entre todas las mujeres. Hoy ella es la más afligida y dolorosa entre todas las criaturas. Un día oyó María que el reino de su Hijo no tendría fin y duraría para siempre. Hoy María se llena de fe firme, esperanza cierta y caridad fervorosa. Hoy también María va repitiendo en un profundo silencio: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Este texto fue tomado de la revista Mater Dolorosa en su edición número 5 de la Cuaresma del año 2008. Gracias, hermanos y hermanas, por continuar en sintonía. Julio, ya para la parte final quisiéramos compartir con nuestros hermanos que tienen a bien pues estar en compañía de nosotros algunos datos interesantes, y es que, por ejemplo, no sé si te has preguntado en alguna ocasión qué Pascua es la que celebraba Jesucristo, si nosotros en la actualidad precisamente pues celebramos la Pascua de Él. Definitivamente, Manuel, es una incógnita que estoy seguro que varias personas la tienen y que yo la he tenido por algún tiempo, porque en esos tiempos de Jesús ya se hablaba de la Pascua, pero ¿de qué Pascua hablaban ellos? Así es, y es que precisamente, queridos hermanos, queremos compartir con ustedes este dato interesante. El Éxodo, como bien nosotros sabemos, pues relata la parte en la que el pueblo de Israel fue liberado, pero hubo una parte fundamental en todo este proceso, y es que las familias, si bien recordarás, Julio, pues Dios les fue, por medio de Dios, les fue requerido que hicieran un sacrificio de un cordero para poder pintar o ungir
los dinteles de las puertas de sus hogares con la sangre de este cordero. Esa Pascua es precisamente la que en ese tiempo el pueblo de Israel celebraba, y es esa misma Pascua que Jesús, el día de la institución de la Sagrada Eucaristía, la tarde del Jueves Santo, es esa misma Pascua que celebra con sus apóstoles. Y ahí mencionaste una parte bien importante, Manuel, la tarde del Jueves Santo. ¿Por qué la tarde del Jueves Santo? Y es que para ellos el día iniciaba en una hora distinta a la nuestra. Así es, para ellos el día iniciaba al caer el sol. Por eso también podemos observar en la película de la Pasión o de alguna otra película pues que evoque la pasión y muerte de nuestro Señor, la premura del tiempo que quizá los romanos tenían para poder descender el cadáver tanto de Jesús como de los dos ladrones, y es que se acercaba ya el sábado, y precisamente entre las 3 y las más o menos 5 o 6 de la tarde pues el sol seguramente se iba a poner y daría inicio precisamente este sábado, día en el cual pues no había ningún entierro. Y es que en esos tiempos, cuando, como bien lo mencionabas, cuando sacrificaban un cordero, pues para ellos esa Pascua era sagrada. Ahora es, podríamos decirlo, doblemente sagrada o más, ya que es el único cordero, el verdadero Hijo de Dios, quien vino a entregar su sangre, a morir precisamente por nosotros y a derrotar a la muerte. Así es. Otro de los datos importantes, Julio, es de que nosotros seguramente, así como nuestros hermanos que nos acompañan, en esta Semana Santa tuvieron la oportunidad de visitar algún templo y se pudieron haber dado cuenta que las imágenes en sus camarines pues estaban cubiertas regularmente con una cortina morada o ya sea pues de otro color. Y esto se debe a que necesitamos que la atención precisamente esté centrada tanto en la figura que evoca la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor, como también su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. Otro de los signos, porque al final todos estos son signos que nos mueven a una fe viva, otro de esos signos es que ese día el altar está vacío. Es el único día del año en que en el altar no hay nada, y es porque necesitamos que toda nuestra atención, como bien lo decías, esté enfocada en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo propiamente de este día. Así es, y es que también precisamente pues ese día, como bien lo mencionabas, al estar vacío el sagrario, no hay comuniones. Ese día no se comulga, tampoco hay celebración de la Sagrada Eucaristía, sino únicamente pues se celebra la palabra. Ya pasando a otro tema, Julio, esa invitación a que todos los hermanos que nos han acompañado a lo largo de esta serie de programas se queden, ya que esto no termina aquí. Al contrario, para la Parroquia de la Recolección se viene un tiempo fundamental e importante, y quisiera que nos comentaras acerca de estos proyectos que se vienen. Sí, y es que ya el padre Edwin Roldán lo mencionaba, que nosotros muchas veces como cucuruchos erróneamente pensamos que todo termina el Viernes Santo, pero existe la resurrección y es esa parte importante que inicia la Pascua. Y nosotros en la Pascua vamos a continuar con esta serie de programas, pero ya con otro enfoque. Además de lo que mencionabas, Manuel, es que proyectos muy importantes y trascendentales se vienen incluso para la historia de esta parroquia. Así es, Julio, y es por eso es que queremos hacerles la más cordial invitación para que continúen acompañándonos en esta serie de programas, ya que como bien lo mencionabas, pues vamos a necesitar también de ese apoyo, de esa ofrenda, ya que estos proyectos pues son muy grandes en su magnitud y lógicamente pues esto conlleva también un gasto bastante alto. Nosotros como pastoral oficial de medios de comunicación de esta parroquia de la Recolección, les estaremos haciendo llegar a ustedes a través de nuestras plataformas virtuales toda esta información y cómo usted puede ayudar también al remozamiento de este templo, que es el tema que se ha tenido durante todo este tiempo. Así es, Julio, entonces es por eso, queridos hermanos, que los queremos dejar con esta invitación para que nos sigan acompañando a lo largo de estos programas pascuales que vamos a tener. Que el Señor les bendiga y les otorgue una bendecida Pascua.